¿Alguna vez has pensado en cómo tus decisiones, pensamientos e incluso los pequeños hábitos diarios podrían estar siendo manipulados sin que te des cuenta? Puede sonar loco, pero las fuerzas espirituales a menudo actúan en las sombras para desviar nuestra atención de lo que realmente importa, la fe, el propósito y nuestra relación con Dios. Y esto es más común de lo que imaginamos. Lo que estás a punto de descubrir puede cambiar radicalmente la forma en que ves tu vida espiritual. En el libro Las cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis, se nos lleva a explorar las sutiles tácticas de manipulación demoníaca. ¿Y si te dijera que Satanás usa esas mismas estrategias, día tras día, para alejarte de tu crecimiento espiritual? Lo hace de maneras tan sutiles que muchas veces nos encontramos distraídos, atrapados en una rutina vacía y materialista, sin siquiera darnos cuenta. La verdad es que, mientras estamos ocupados con las presiones de la vida, Él está moviendo los hilos detrás de escena. Hoy hablaremos sobre las 10 formas en que Satanás manipula tu vida, muchas de las cuales suceden sin que lo notes. ¿Estás preparado para abrir los ojos a estas influencias invisibles? Será un viaje que puede transformar tu fe y darte más claridad sobre los desafíos espirituales que enfrentamos. Si deseas aprender cómo resistir estas manipulaciones, te invito a que veas este video hasta el final. Dale me gusta, suscríbete al canal y acompáñanos para aprender más sobre cómo crecer en sabiduría bíblica y en fe. ¿Estás listo para reconocer las trampas de Satanás y fortalecer tu caminar con Dios? C.S. Lewis, en Las cartas del diablo a su sobrino, crea un mundo donde un demonio experimentado, Screwtape, le escribe cartas a su sobrino, Wormwood, dándole instrucciones sobre cómo manipular a un ser humano. Es fascinante ver cómo el autor nos hace reflexionar sobre las sutilezas de la manipulación espiritual. Screwtape no apuesta por ataques directos, prefiere las pequeñas insinuaciones, distracciones que parecen inofensivas. El objetivo es claro: alejar a la persona de su fe y de su camino espiritual, mientras que apenas nota lo que está sucediendo. Estas pequeñas distracciones pueden parecer simples, pero son extremadamente poderosas en la vida diaria, muchas veces a través de decisiones pequeñas, como ignorar una oración para revisar el teléfono. Lo más intrigante es cómo Screwtape se enfoca en las distracciones cotidianas. Él enseña que la mejor manera de desviar a alguien de su camino espiritual no es forzando grandes pecados, sino llenando la vida de esa persona con pequeñas distracciones. Aquí es donde el materialismo juega un papel importante. Una obsesión por las posesiones y logros mundanos es una de las formas más efectivas de desviar la mente de Dios. ¿Cuántas veces, en nuestra rutina diaria, dejamos de ir a la iglesia o de reflexionar sobre temas más profundos porque estamos ocupados con las tareas diarias? Así es como Screwtape quiere atraparnos, utilizando lo que parece normal para impedir el avance espiritual. Además, la crítica de Lewis sobre cómo Screwtape manipula las relaciones personales es muy relevante. Screwtape se da cuenta de que los seres humanos son fácilmente influenciados por sus relaciones y la presión social. Sugiere que los demonios usen estas conexiones para generar frustraciones y conflictos. Pequeñas irritaciones, especialmente con los familiares, pueden ampliarse hasta el punto de debilitar el espíritu y crear resentimientos. Esa molestia con un pariente, la discusión sin razón aparente, todo esto puede convertirse en terreno fértil para la tentación y el alejamiento de la fe. Screwtape enseña que mantener a las personas distraídas es una de las tácticas más eficaces. Cree que, si puede hacer que un ser humano se concentre exclusivamente en asuntos mundanos, su fe comenzará a debilitarse poco a poco. El demonio sabe que las distracciones diarias, como el trabajo, el entretenimiento e incluso las preocupaciones triviales, tienen el poder de alejar a alguien de las cuestiones espirituales. Y ahí es donde entra la verdadera manipulación. No es necesario llevar a la persona a rechazar directamente a Dios, sino simplemente hacer que lo olvide debido a las 1000 cosas urgentes que suceden a su alrededor. En la vida diaria, esta distracción puede manifestarse de diversas formas. Imagina a una persona que se despierta con la intención de orar o meditar, pero rápidamente se ve arrastrada por la necesidad de responder correos electrónicos, revisar las redes sociales o incluso resolver pequeños problemas domésticos. Con el tiempo, el hábito de buscar momentos de paz y reflexión se vuelve raro. La persona se siente abrumada por las demandas del día a día y se aleja de su fe.
Screwtape explica que estas distracciones son como gotas constantes que, poco a poco, desgastan la roca de la espiritualidad. Estas distracciones no se limitan solo al materialismo, sino que también implican un desvío de lo que realmente importa. La iglesia y los momentos de reflexión quedan relegados porque siempre hay una prioridad más urgente. Esta es una de las tácticas más sutiles de manipulación, hacer que los asuntos más importantes parezcan menos urgentes que lo inmediato. Y, cuando la persona se da cuenta, ha pasado otro día sin conectarse con lo espiritual. Screwtape conoce bien esta dinámica, usándola para debilitar cualquier compromiso con la fe y mantener la mente ocupada con cosas triviales. Screwtape deja claro que una de sus armas más poderosas es promover el materialismo. Él fomenta la idea de que lo tangible, lo que se puede tocar y poseer, es lo que realmente importa. Este pensamiento se convierte en una barrera entre la persona y su fe, ya que cuando todo gira en torno a las conquistas materiales, no queda espacio para reflexionar sobre lo eterno. Lo que el demonio busca es simple, hacer que las personas vean las filosofías y creencias espirituales como algo anticuado o, como mucho, una moda pasajera. De este modo, desvía el enfoque de la verdad eterna hacia las novedades efímeras del mundo. En el mundo moderno, esta táctica está por todas partes. La presión por tener más, comprar el último modelo de celular o alcanzar el siguiente escalón profesional, hace que muchos descuiden su vida espiritual. Screwtape lo sabe y fomenta la idea de que el valor de una persona está en lo que posee, y no en quién es. Cuando la fe se ve como algo secundario, inferior a la búsqueda del éxito material, el terreno es propicio para el debilitamiento espiritual. Es fácil caer en esta trampa cuando lo que es ahora parece ser más importante que lo eterno. Además, Screwtape busca sembrar la idea de que las grandes verdades de la fe son simplemente opiniones personales o teorías. Él desea que las personas vean a la Iglesia y las Escrituras como algo subjetivo, mientras que el materialismo es presentado como algo concreto y sólido. Esta deconstrucción de la fe va debilitando poco a poco las bases espirituales, dejando a la persona vulnerable a manipulaciones y distracciones. La fe, cuando se compara con la promesa de un éxito material inmediato, empieza a parecer menos atractiva, y eso es justamente lo que Screwtape quiere. Screwtape revela que una de sus estrategias más sutiles es mantener la atención humana exclusivamente en el mundo físico. Él sabe que, si logra fijar la atención de una persona en pequeñas distracciones sensoriales, como el sonido de un auto pasando o el ruido de un periódico cayendo, esa persona comenzará a creer que lo real es solo lo que se puede ver y tocar. Esto debilita la percepción de lo espiritual, como si la vida de fe fuera algo abstracto y distante. Cuanto más se involucre en las demandas sensoriales del día a día, menos se preocupará por su viaje espiritual. Un ejemplo que Screwtape menciona es cuando una persona se dirige a la iglesia o a meditar, pero se pierde en los sonidos y las imágenes a su alrededor, como el ruido de los niños jugando en la calle o el tráfico frenético. Estos detalles, que parecen inofensivos, van robando su atención, alejándola de lo que realmente importa. Él sugiere que, si una mente está llena de ruidos y distracciones sensoriales, será difícil que encuentre espacio para reflexiones profundas sobre la fe o sobre cuestiones espirituales más elevadas. Esta táctica de distracción funciona porque vivimos en un mundo donde la cantidad de estímulos sensoriales es enorme. Cada notificación en el celular, cada nuevo comercial en la televisión, todo sirve para desviar la atención de lo que realmente importa. Screwtape entiende que, mientras el ser humano esté absorto en lo mundano, ya sea en las pequeñas preocupaciones cotidianas o en los grandes eventos sensoriales, estará cada vez más alejado de su espiritualidad. El ruido de la vida diaria es una herramienta poderosa para alejar la mente de las cuestiones eternas. Screwtape subraya que una de las formas más eficaces de debilitar la fe de una persona es explotando sus malentendidos y frustraciones con la Iglesia. Él sugiere que es fácil hacer que las imperfecciones humanas dentro de la Iglesia se conviertan en obstáculos para la fe. El enfoque se traslada a los pequeños defectos, el sermón demasiado largo, el canto desafinado o incluso la vestimenta excéntrica de algún miembro. Estos detalles triviales, según Screwtape, pueden convertirse en verdaderos gigantes en la mente de quien busca razones para dudar de la autenticidad de la Iglesia. Este desvío de atención es muy poderoso,
ya que la persona termina confundiendo la falibilidad humana con la esencia de la fe. En lugar de reconocer que la Iglesia está compuesta por personas imperfectas que también buscan crecer, comienza a cuestionar el valor del mensaje basándose en estas pequeñas molestias. La crítica hacia el comportamiento de otros miembros o incluso hacia el líder religioso va ocupando más espacio que la reflexión sobre la verdad espiritual. ¿El resultado? Una persona que comienza a dudar, no solo de la Iglesia, sino de la fe en general. Esta manipulación de las percepciones sobre la Iglesia puede llevar al distanciamiento espiritual. Es como si, poco a poco, la Iglesia dejara de ser vista como un lugar de sanación y se convirtiera en un sitio de juicio y malestar. Screwtape fomenta que, en lugar de centrarse en el mensaje de amor, misericordia y fe, la persona solo vea aquellos detalles que le molestan. Este tipo de manipulación es sutil, pero extremadamente eficaz para alejar a la persona de su comunidad de fe y, en consecuencia, de Dios. Screwtape enfatiza que las relaciones personales, especialmente dentro de la familia, son un terreno fértil para la manipulación. Él aconseja que los pequeños roces, como una palabra mal dicha o un hábito molesto, sean explotados hasta convertirse en fuentes de resentimiento. La convivencia familiar, que debería ser una fuente de apoyo espiritual y emocional, pasa a ser una trampa emocional, donde las irritaciones y los malentendidos debilitan los lazos y alejan a las personas del verdadero propósito de sus relaciones. Un ejemplo claro de esto es cuando un hijo siente que su madre es demasiado crítica, o una madre que piensa que su hijo es irrespetuoso. Estas pequeñas frustraciones, según Screwtape, pueden agrandarse al punto de hacer que la convivencia se vuelva pesada, creando una atmósfera de constante fricción. Al enfocarse en estos efectos, en lugar de ver con empatía y perdón, la relación se deteriora, creando barreras emocionales que dificultan cualquier forma de conexión espiritual. Aquí es donde la fe, el amor y la comprensión deberían actuar como antídotos, pero Screwtape sabe que, en medio del caos emocional, es más fácil caer en la tentación del resentimiento. Él usa estas fallas humanas como una forma de dividir emocionalmente a las personas, alejándolas de la práctica del perdón y del amor cristiano. Después de todo, es más difícil perdonar a alguien cercano que nos ha lastimado, y esa dificultad es una herramienta eficaz para separar a las personas y, por ende, alejarlas también de Dios. Screwtape revela que la guerra, aunque está llena de oportunidades para la manipulación y la tentación, puede ser un arma de doble filo. Él admite que el miedo y el caos causados por un conflicto armado crean un ambiente propicio para provocar sentimientos de desesperación, ira y pérdida de fe. Sin embargo, también advierte que esos mismos momentos de gran sufrimiento pueden despertar una reflexión más profunda en los humanos sobre el sentido de la vida, llevándolos, irónicamente, a buscar respuestas en la fe. La guerra puede, ciertamente, ser un terreno fértil para la tentación, pero también puede abrir puertas inesperadas hacia la espiritualidad. Cuando las personas se enfrentan a la mortalidad y la fragilidad de la vida, muchos comienzan a cuestionar sus prioridades y a darse cuenta de lo que realmente importa. Screwtape sabe que, en medio de las dificultades, algunos pueden sentirse atraídos nuevamente hacia la fe, buscando consuelo en algo más grande que ellos mismos. Para los demonios, este es el riesgo que trae la guerra, al despertar el sentido de trascendencia y de propósito divino, puede reavivar la llama de la espiritualidad en muchos corazones. Por eso, él recomienda cautela y atención a los detalles. La guerra debe ser utilizada para distraer a las personas con miedo y violencia, pero sin permitir que ese sufrimiento abra las puertas hacia una conversión espiritual. El desafío es mantener a los humanos centrados en el dolor, el caos y la desesperanza, en lugar de dejarlos encontrar refugio en la fe y la providencia divina. La guerra puede ser una herramienta de manipulación, pero Screwtape sabe que, si no se usa correctamente, puede tener el efecto contrario y llevar a las personas de vuelta al camino espiritual. Screwtape destaca el poder de las presiones sociales como uno de los medios más eficaces de manipulación. Él enseña que la necesidad humana de ser aceptado y admirado por los demás puede ser una excelente trampa para alejar a las personas de la fe. Cuando alguien se siente obligado a actuar de una forma en público y de otra en ambientes religiosos, se crea una brecha entre lo que se profesa y lo que se vive. La hipocresía sutil, alimentada por la presión social, genera inconsistencia espiritual.
Imagina a una persona que se comporta de manera ejemplar en la iglesia, pero que se siente tentada a seguir las normas de su grupo de amigos fuera de ella, actuando de una forma contraria a sus valores. Este conflicto entre agradar a los demás y seguir el camino de la fe es un terreno fértil para la duda y la tentación. Screwtape sabe que, al fomentar esta división interna, la persona se aleja cada vez más de la práctica sincera de su espiritualidad, volviéndose vulnerable al materialismo y a las distracciones. Además, el deseo de ser aceptado socialmente a menudo lleva a comprometer los propios valores, resultando en decisiones que contradicen la fe y las enseñanzas de la Iglesia. Al usar esta presión como herramienta, Screwtape refuerza el distanciamiento gradual y silencioso que la persona siente en relación con la espiritualidad. Así, manipula no solo las acciones, sino también las motivaciones detrás de esas elecciones, manteniendo al individuo en un ciclo de inconsistencia y superficialidad espiritual. Screwtape enseña que los momentos de baja espiritualidad, conocidos como troughs o periodos de sequía, son oportunidades valiosas para la tentación. Estos periodos se caracterizan por sentimientos de desánimo, duda y vacío, en los que el ser humano se siente distante de Dios. Es precisamente en este escenario donde Screwtape ve su oportunidad de atacar, usando la falta de motivación espiritual para introducir distracciones o placeres sensuales que parecen llenar ese vacío de forma momentánea. Cuando alguien se encuentra en este punto bajo, la inclinación natural es buscar algo que alivie el malestar emocional. Muchas veces, esto se manifiesta en formas de escape, como el exceso de entretenimiento o incluso hábitos perjudiciales. La tentación en este momento es sutil. En lugar de fomentar un alejamiento directo de Dios, Screwtape apuesta por la distracción gradual, como pequeños descuidos en la vida espiritual. Esto desvía lentamente el enfoque de la persona de sus prácticas de fe, alimentando el materialismo y debilitando sus relaciones personales. El desafío está en hacer que, durante estos momentos de debilidad, el individuo no perciba la necesidad de reconectar espiritualmente. Por eso, Screwtape sugiere intensificar la sensación de que ese vacío puede llenarse con soluciones temporales y superficiales. La tentación de buscar satisfacción inmediata, en lugar de profundizar en la fe, crea una barrera invisible entre el ser humano y su crecimiento espiritual. Así, Screwtape consigue mantener a la persona alejada de su verdadera fuente de sanación y plenitud. Screwtape, con su astucia, sugiere que una de las maneras más eficaces de debilitar la fe es fomentar la moderación en todas las cosas, incluida la espiritualidad. Para él, una fe diluida, donde el fervor religioso se considera algo excesivo o innecesario, puede ser tan dañina como la ausencia total de fe. Al promover la idea de que es mejor ser equilibrado en cuanto a la religión, planta la semilla de la indiferencia, haciendo que las personas traten su conexión con Dios como algo secundario. Imagina a una persona que evita ser demasiado religiosa para no parecer fanática. Comienza a dejar de lado prácticas esenciales como la oración constante o el estudio profundo de la Biblia, en nombre de un estilo de vida más moderado. Sin embargo, esta moderación a menudo conduce a la superficialidad, dando paso a que las distracciones y el materialismo ocupen el lugar de la devoción. Poco a poco, la fe deja de ser el centro de la vida, convirtiéndose en solo un aspecto más entre tantos otros. Screwtape sabe que, cuando alguien se conforma con una fe tibia, la tentación se vuelve más fácil. Con la espiritualidad relegada a un segundo plano, le resulta sencillo usar las presiones cotidianas, las distracciones sensoriales y los compromisos sociales para llenar el espacio que debería estar reservado a la profundidad espiritual. Al promover sutilmente esta moderación, logra alejar al ser humano de una vida de entrega total a Dios, manteniéndolo atrapado en una rutina de compromisos superficiales. ¿Te has dado cuenta de cuántas trampas sutiles podrían estar minando tu fe y tu crecimiento espiritual? ¿Cuántas veces te has encontrado distraído, cediendo a las presiones sociales o permitiendo que la rutina debilite tu conexión con Dios? La pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer al respecto? Es hora de tomar una decisión, de asumir el control y fortalecer tu caminar. Tal vez sea el momento de reflexionar sobre cómo has permitido que las distracciones y el materialismo influyan en tus elecciones. ¿Qué pasos prácticos puedes dar ahora mismo para resistir estas influencias? ¿Podrías comprometerte a leer más sobre lo que la Biblia dice sobre la tentación?
O tal vez empezar a invertir más tiempo en la oración, para que tu espíritu se fortalezca en las batallas diarias. Recuerda, el primer paso para vencer estas manipulaciones es reconocer que existen y buscar formas de combatirlas. Si quieres seguir aprendiendo cómo protegerte de estas influencias y crecer en la fe, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí continuamos esta jornada juntos, explorando temas que te ayudarán a ser más firme en tu camino espiritual. Y en los comentarios, comparte el mantra, estoy atento y en constante vigilancia. Caminemos juntos en esta jornada de transformación.